Bueno, venga, vamos a seguir con el tema 11, ¿vale? Con la teoría. Vimos en el tema anterior lo que era la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton. Vimos anteriormente a las dos leyes de Newton lo que era un sistema de referencia inercial. Y la primera ley de Newton es una ley totalmente teórica, no tiene ninguna fórmula, pero es quizás la más importante, ¿no? Es aquella la que nos dice, podéis definirla de 20.000 formas, ¿no? Pero esas 20.000 formas tienen que decir lo mismo. Eso es lo que tenéis en la página 276. Podemos decir, por ejemplo, que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, ese cuerpo va a estar en reposo, o si se mueve ese cuerpo, pues se va a mover con velocidad constante. Dicho de otra forma, pues podemos decir que la fuerza es lo único que puede provocar un cambio en la velocidad de un cuerpo. Eso es lo que se introduce sobre todo en la segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? Entonces, Newton ya sabéis que vio que una fuerza era necesaria para empezar a mover un cuerpo o para cambiar su velocidad, pero que por la naturaleza que tiene ese cuerpo, la fuerza no es necesaria para que continuase con ese movimiento. Es decir, si un cuerpo se está moviendo, ¿vale?, se va a mover por su naturaleza de forma indefinida, a no ser que actúe sobre ese cuerpo pues una fuerza que lo detenga, ¿no?, o que cambie su velocidad en general. Bien, ahora vamos a ver lo que es la tercera. Bueno, vimos también lo que era el momento lineal, que aquí pues la verdad antes se estudiaba un montón, ahora estudia muy poco, ¿no? Lo que es la conservación del momento lineal, P momento lineal englobado por dos magnitudes muy importantes como era la masa, magnitud escalar, y la velocidad, una magnitud vectorial. El producto escalar de dos magnitudes, una escalar y otra vectorial, da lugar a una magnitud vectorial, como os dije. Más cosas. Está la conservación del momento lineal. Haremos algún ejercicio. Y después tenemos aquí la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton se llama la ley de la acción y reacción, ¿no? Y es la que nos dice que una fuerza no actúa, no puede haber fuerzas aisladas. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Que es que cuando un cuerpo A ejerce una fuerza, lo tenéis aquí, ¿no?, ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, este responde al cuerpo A ejerciendo una fuerza de igual valor pero de sentido contrario. Es decir, si yo ejerzo una fuerza sobre la pared, ¿vale?, la pared va a ejercer sobre mí una fuerza igual a la que yo he ejercido pero de sentido contrario. Esas dos fuerzas, como veis aquí, que es muy importante, ¿vale?, no se anulan. No se anulan porque esas dos fuerzas actúan sobre cuerpos diferentes. Es una cosa que ahora vais a tener que ver la diferencia cuando veamos pues los casos de los planos inclinados y lo que es la fuerza normal, ¿vale? Entonces, las conclusiones de todo esto se ven aquí. Por ejemplo, dice que la ley de acción y reacción supone que las fuerzas, como resultado de una interacción, actúan siempre por parejas, ¿de acuerdo?, en pares. Es decir, no puede haber una fuerza aislada. El segundo punto, guión, nos dice que esas dos fuerzas, no se pueden anular porque actúan sobre cuerpos diferentes. Y la tercera ley de Newton pues nos explica fenómenos tan cotidianos como el poder andar y todo esto, ¿no? Esto os lo enseñaré un poquito con un experimento. Un experimento no, una cosa que yo hacía antiguamente, lo que pasa es que lo tengo que preparar para que lo veáis, ¿no? Bien, la tercera ley de Newton es más entenderla, pero no nos cae ningún tipo de problema, ni tampoco es que sea muy importante. Bien, aquí tenemos, hombre, la importancia tiene desde luego, ¿no?, pero a la hora de resolver problemas no. Tenemos aquí lo que es la fuerza normal, ¿no? Mirad, aquí quiero que veáis el ejemplo, la foto, ¿no? Vosotros sabéis que sobre cualquier cuerpo que hay en la superficie terrestre, y no en la superficie terrestre, sino a una determinada altura, actúa una fuerza que es el peso. Vosotros sabéis de dónde sale, no sabéis todavía, sabréis a lo mejor del año pasado la fórmula de peso, que el peso es igual a la masa por la gravedad, pero no sabéis de dónde sale esa fórmula. Este año sí aprenderemos en el tema de gravitación de dónde sale esa fórmula de peso igual a m por g. Vosotros lo que tenéis que saber es que el peso simplemente es una fuerza, pero en vez de ponerse como F, se pone como P. Y en nuestro caso es la fuerza con la que la Tierra atrae, es decir, ya veis que es una fuerza atractiva, ¿vale?, si no saldríamos todos volando, pues es la fuerza con la que la Tierra atrae a todos los cuerpos que están en su inmediación, no solamente en su superficie. Sabéis que ese peso pues va disminuyendo o conforme disminuye g, ¿vale?, la aceleración de la gravedad. Y g pues va a disminuir con la altura, como sabéis. Por eso pues vuestro peso
en la superficie de la Tierra, pues siempre será mayor que, por ejemplo, a 10.000 kilómetros de la superficie de la Tierra, porque cambia G. Ese peso siempre es, como sabéis, va hacia el interior de la Tierra, ¿de acuerdo? Pero aquí tenemos una nueva fuerza, la que viene en rojo, que es N, que es una fuerza que se llama normal, ¿de acuerdo? Aquí tenemos lo siguiente, lo que es la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza de contacto con la que una superficie sostiene un cuerpo apoyado sobre ella. Es decir, vamos a ver, estas dos fuerzas que tenéis que ver, tanto el peso como N, son dos fuerzas que se aplican sobre el mismo cuerpo, sobre el libro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando haya que dibujar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, dibujaremos siempre P, ¿vale? Y siempre N. ¿Por qué? Porque N es la fuerza que ejerce la mesa sobre el libro para que no se caiga, ¿vale? Esa P y ese N en determinadas condiciones van a ser iguales, ¿vale? ¿Y cómo van a ser iguales? Pero en valor numérico tienen la misma dirección en sentido contrario y por lo tanto se van a anular. Si se anula, si yo tengo dos fuerzas que están en la misma dirección, tienen sentido contrario y vale lo mismo en módulo, pues va a ocurrir que ese cuerpo no se va a mover, ¿vale? Pero va a ocurrir una cosa diferente, ¿vale? Cuando tengamos un cuerpo en un plano inclinado. Los famosos planos inclinados, que ya os adelanto que en segundo, en física, no sirven de nada, porque no se dan, ¿vale? Es así de claro. Se insiste mucho en primero, pero este tema, que sí que sirve, no estoy diciendo que sea poco importante, sí es importante, pero os digo la verdad, no cae en selectividad. Y después de este tema tenemos un tema que es súper importante, que sí que cae en selectividad. Y si te lo sabes muy bien, que es el tema de gravitación, pues eso que te llevas para el próximo año. Por eso, como ya os dije, yo no voy a profundizar en planos inclinados, ni poleas, ni ese tipo de ejercicios, ¿vale? Vale, pues esa N, que sepáis, aquí lo leéis y todo eso, esa N siempre tiene que ser normal, cuando digo normal es perpendicular, ¿vale? Siempre es perpendicular a la superficie de contacto, que hay entre ambos cuerpos. Fijaros, en este caso tengo el libro en un plano inclinado, ¿de acuerdo? Y veis que la superficie de contacto del libro y de la rampita, de esta rampita, un plano inclinado es una rampita, es esta, ¿vale? La normal siempre está aquí, en este punto, y va a ser perpendicular, ¿de acuerdo? No siempre la normal va a coincidir con el peso, ¿vale? Lo vamos a escribir aquí, para que lo veáis. Bien, esto fue lo que hicimos. Esto fue lo que hicimos el último día y hoy ya no sé ni el día en el que vivo. Ayer puse 6 y no era 6, era 7. Y hoy es 8, ¿vale? Hoy es 8 del 5 del 2020. Espero que estéis todos bien, ¿vale? Mirad, si yo tengo un cuerpo, a ver que se vea bien. Si yo tengo un cuerpo, ¿vale? Esto, por ejemplo, imaginar que es la superficie, ¿vale? Una superficie normal, ¿vale? La Tierra, y aquí tengo una caja. Siempre se dibuja una caja porque es lo más sencillo de hacer. Primero, atención, voy a suponer que esa caja, ¿vale? Es homogénea. Es decir, va a tener la misma densidad en toda su volumen. Eso significa que el centro de masa va a estar en el centro. Y el centro de masa es el punto sobre el cual actúa el peso, ¿de acuerdo? Por eso siempre se coloca el peso como una flecha, porque es una fuerza, es un vector, ¿vale? Y siempre ese peso va a ser, ¿vale? Va a ir hacia abajo, ¿vale? En el caso de un plano horizontal, ¿vale? Es perpendicular a la superficie de contacto. Y la normal también va a ser una fuerza que crece de aquí, ¿vale? En esa posición, ese va a ser su origen, pero hacia arriba. Y la normal siempre es perpendicular a esto, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando yo tengo un plano inclinado? Fijaros cómo cambia la cosa. Cuando tú tienes un plano inclinado, lo primero que te van a dar va a ser este ángulo, la inclinación que tiene. Ese ángulo pues se llama alfa. Imaginad que por lo que se pone ahí, pues alfa va a ser como 30. Pongo mi caja, ¿vale? Ya sabéis que aquí, ¿vale? Imaginar que yo os digo, bueno, dibujarme sobre esta caja, ¿vale? No hay nadie empujando esa caja ni nada, las fuerzas que actúan. Tú puedes decir, bueno, es que sobre esa caja no actúa ninguna fuerza porque no se mueve. Y para que se mueva la caja, pues tiene que actuar una fuerza. Eso es mentira, es decir, sobre esta caja actúan dos fuerzas. Lo que pasa es que como esas dos fuerzas, una es el peso, que siempre es la misma, ¿no? Y ahora, por estar esta caja en contacto con el suelo, va a actuar la normal, que es
la fuerza que ejerce ese suelo sobre la caja y va hacia arriba. Lo que ocurre es que el cuerpo no se va a mover, es decir, yo no veo que esta caja de botes, ¿vale? Cuando tengo una caja ahí tirada en el suelo, porque ocurre que esta fuerza que va hacia arriba, que es la normal, se va a compensar totalmente con el peso, ¿vale? Esto habría que ponerle vectores porque son fuerzas. Lo que va a ocurrir en una caja, cuando está en un plano inclinado, que va a hacer que esa caja baje, si el rozamiento no es muy grande, ya veremos lo que es la fuerza de rozamiento, es lo siguiente, fijaros. Yo voy a buscar también el punto o el centro geométrico de la caja, ¿vale? Cuando un cuerpo es homogéneo, pues el centro geométrico pues coincide con el centro de masas, ¿vale? Y hago una cruz siempre sobre ese cuerpo, que siempre va a ser una caja. Aquí no vais a ver dibujado un carrito de la compra ni nada por el estilo, porque costaría mucho dibujarlo, ¿vale? Entonces, fijaros, quiero que veáis aquí una cosa. Tengo el punto en el centro y me construyo una cruz, ¿vale? Con líneas suspensivas, ¿vale? Y ahí tengo. Bien, la normal, fijaros, siempre tiene que ser perpendicular a la superficie de contacto entre la caja y el suelo. Entonces la normal va a ir hacia arriba, ¿vale? ¿Vale? Esa va a ser la normal. La normal siempre es perpendicular a esta superficie, la superficie de contacto. Y ahora el peso, atención, ahora el peso no va a ser perpendicular a esta superficie. El peso tiene que ser perpendicular a esta superficie, ¿vale? A la superficie de abajo, que es la superficie real, por así decirlo, ¿no? La que tenemos, la del suelo. Y el peso va a ir hacia acá, ¿vale? Si yo pudiera prolongar esto, ¿vale? Esta línea sería perpendicular a esta, ¿vale? Y esta sería la fuerza peso, ¿de acuerdo? Esto es así, fijaros, imaginar que esto fuera, porque esto es así, imaginar que esto fuera la Tierra, ¿vale? Y entonces, aquí hay un punto, un cuerpo, ¿vale? Una montaña o lo que sea. Pues el peso siempre estaría, su dirección sería hacia el centro de la Tierra y siempre, ¿vale? Ese sentido sería atractivo. En este punto, pues sería así. Todo esto sería el peso de diferentes puntos, ¿vale? Así, peso, ¿vale? Pero imaginad que yo coloco aquí un superplano inclinado, gigantesco, ¿vale? ¿Vale? Pues, ¿cuál va a ser la dirección que tiene ese plano, ese cuerpo que está en el plano inclinado? Pues va a ser esta, ¿veis? Es decir, este peso, ¿vale? La dirección de este peso es perpendicular a esta superficie, a la superficie de abajo, ¿de acuerdo? No a la superficie, ¿vale? En la cual están tocando la caja, el cuerpo, que es el que se va a mover, ¿vale? Y la rampita de arriba. Eso es importante, ¿por qué? Porque ahora, como veis gráficamente, esta fuerza, que es el peso, no se va a anular con n. Para que se anulasen, tendrían que estar contenidas en la misma dirección. Y ahora no están contenidas en la misma dirección. La dirección de P es esta, ¿vale? ¿Veis? Y la dirección de N es esta. ¿Veis? Entonces, eso va a hacer que ese cuerpo, si no hay rozamiento, o rozamiento es muy pequeño, imaginar que esto sea un plano inclinado de una superficie muy lisa, pues eso va a hacer que este cuerpo vaya cayendo, ¿vale? ¿Y por qué va a hacer que vaya cayendo? Por lo siguiente, mirad. Siempre que tengáis un cuerpo en un plano inclinado, el peso la vais a tener que descomponer en sus dos componentes, ¿vale? Una componente va a ser la componente horizontal, ¿vale? La componente X, y otra va a ser la componente Y. Eso he ido por bolígrafos, ¿vale? Para que lo veáis mejor, de colores, que a ver si me van, para que lo veáis bien. ¿Vale? Mirad. ¿Cómo se descompone P? Aquí, bueno, pues mirad. Esto que os he dicho yo, que hago la cruz de esta, esto es como si fueran nuestros ejes de coordenadas. El eje X, ¿vale? Y el eje Y. Esto os lo he debido de decir al principio. Y ahora fijaros, descompongo P de tal manera que la proyección, a ver dónde recae la proyección de P sobre el eje Y. Y eso será la componente Y del peso. Entonces hago como la sombra de P sobre el eje Y y me sale esto. Esto de aquí, esta flecha, ¿vale? Que está en verde, ¿vale? Que a lo mejor no veis muy bien que esté en verde, es la proyección del peso, ¿vale? Que ya sabéis que siempre es perpendicular a esta superficie sobre el eje Y. Y se le llama PI. ¿De acuerdo? Y ahora lo que hago es proyectar el peso, ¿vale? Sobre el eje X, ¿vale? Entonces lo que hago es prolongar todo esto y es como si hiciese sombra sobre el eje X. Y esto, esta flecha que tenéis aquí, que es roja, es PX.
¿Qué es lo que va a ocurrir? Que fijaros, gráficamente sí que va a ocurrir, fijaros, que ahora tengo que la normal, ¿vale? Y PI, no el peso, sino PI, la normal y PI sí que van a tener la misma dirección, sentidos contrarios y el mismo módulo. Y por lo tanto, N se va a anular con PI, no con el peso, como ocurría aquí, en un plano horizontal, sino con la componente I del peso. Y ahora fijaros, PX, ¿vale? Es una componente del peso que no se va a anular con nada. Entonces, esta PX, que es una fuerza que no se anula, es la que hace que este cuerpo baje y se mueva. Es decir, esta fuerza va a ser la que va a hacer que el cuerpo se mueva. Entonces, fijaros, yo puedo tener un cuerpo, ¿no? Imaginar, vamos a coger y poner valores numéricos a todo esto. Vamos a poner que este cuerpo tenga una masa de 20 kilogramos, ¿vale? Y os doy que G vale 10 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? En vez de 9,8 para que sea así, ¿de acuerdo? Y ahora fijaros, vamos a ver. Aquí tenéis que conocer una cosa de trigonometría, que es lo siguiente. Fijaros, os tenéis que fijar en dos triángulos. Este triángulo, que es el formado por el plano inclinado, ¿vale? Que este ángulo le he llamado alfa, y en este triángulo. Este triángulo de aquí es el que se forma entre P, que sería como la hipotenusa, PI, ¿vale? Y este trocito que sería la proyección de PX aquí. Pero si os fijáis, atención, este lado, un lado de este triángulo, es perpendicular a un lado del otro triángulo. Y este lado es perpendicular al otro lado del otro triángulo. Entonces, si yo tengo dos triángulos que tienen los lados perpendiculares mutuamente entre sí, si este ángulo es alfa, este ángulo va a ser el mismo. O dicho de otra forma, el ángulo formado por dos triángulos cuyos lados son perpendiculares entre sí son iguales. Por ejemplo, imaginad que yo tengo este, ¿vale? Este triángulo y ahora este triángulo. ¿Vale? Fijaros, esto es alfa. Y ahora, este lado de un triángulo es perpendicular al otro lado de este triángulo. Y ahora, este lado de este triángulo es perpendicular a este. Pues si esto es alfa, por ejemplo, vale 30, esto va a ser también 30. Y aquí se cumple siempre. Yo no quiero que os lo estudiéis de memoria, pero es por esto, ¿entendéis? Siempre va a ocurrir eso. Entonces, si esto es alfa, esto es alfa. ¿Vale? Este ángulo es alfa. ¿Vale? Para hacer este problema, ¿vale? Imaginar que en este problema yo pido la aceleración con la que baja este cuerpo, porque este cuerpo va a acelerar. ¿Por qué va a acelerar? Porque va a cambiar su velocidad de tener una velocidad cero a empezar a moverse. Y en cuanto un cuerpo que está quieto empieza a moverse, tiene aceleración. Entonces, fijaros, este ángulo alfa vamos a ponerle que sea 30 grados. Y vamos a hacer este problemilla, ¿vale? Lo voy a hacer aquí abajo para que me quepa, ¿vale? Lo voy a poner aquí y aquí. Fijaros, este cuerpo, atención, se va a mover. Me pide la aceleración. Se va a mover el cuerpo porque hay una fuerza que no se anula, que va hacia abajo. El cuerpo se va a mover en el mismo sentido y en la misma dirección, ¿vale? En la cual se ejerce esa fuerza. Es decir, por eso el cuerpo va a ir hacia abajo, porque Px va hacia acá, en esta dirección. Entonces, fijaros, yo sé que una fuerza, ¿vale?, va a provocar una aceleración sobre ese cuerpo. ¿De acuerdo? Aquí, esa fuerza es una fuerza general. Y esa fuerza general, que puede ser más de una, por eso pongo sumatorio, como os dije en el otro vídeo, sumatorio es por si hay más de una, ¿vale? Pues aquí coloco todas las fuerzas que van en la misma dirección del movimiento del cuerpo, que pueden ir en la misma dirección del movimiento del cuerpo. ¿Qué fuerzas van aquí en la misma dirección del movimiento del cuerpo? Pues si yo tengo este cuerpo, atención, esta no va a ser la dirección, el GI no va a ser la dirección del movimiento del cuerpo, porque se van a anular ambas fuerzas, ¿de acuerdo? N y PI. La dirección del movimiento del cuerpo va a ser X, ¿vale? ¿Cuál es la fuerza o la única fuerza que produce el movimiento del cuerpo? Px. Entonces, esa fuerza que yo he puesto general, que es general F, ahora lo concretizo para mi problema, que va a ser Px. Entonces, Px va a ser igual a M por A. ¿Vale? Si yo, fijaros, hubiera tenido aquí una pequeña fuerza para arriba, ¿vale?, pues pondría, atención, como esta es la dirección, pondría Px, que iría hacia abajo,
y pondría que, por ejemplo, que es positiva, y si tengo otra fuerza que va para acá, ¿vale? Pues pondría esa fuerza aquí en esta ecuación. Pero en esta ecuación aquí nunca pondría ni n ni pi. ¿Por qué? Porque no van en la dirección del movimiento. ¿De acuerdo? Y ahora, pues, la masa la conozco, que hemos dicho que era 20, y me queda por calcular px. Bueno, pues px se calcula muy sencillo. ¿Por qué? Porque tengo aquí un triángulo. Hemos dicho que el ángulo es 30. Entonces, este triángulo, si yo le hago un zoom ahí o lo que sea y lo alargo para acá, esto sería pi, ¿vale? Esto sería p, ¿vale? Y esto, que es px, ¿vale? Que es el vector que está en rojo, lo que hago es desplazarlo paralelamente hasta aquí, ¿vale? Y me quedaría px. Y este ángulo es de 30 grados. ¿Cuál es px? Atención, px es el lado opuesto, ¿vale? Entonces el lado opuesto es px al ángulo, entonces se hace con el seno. Recordad, yo os dije, no os estudiéis nunca que las componentes x se hacen con el coseno y las componentes y se hacen con el seno, no. Es decir, si yo digo, por ejemplo, ¿cuál es el seno de 30 grados? En este caso, pues el seno de 30 grados es igual a lado opuesto, que es px, partido hipotenusa, que es p. Y por lo tanto tengo que px es igual a p por el seno de 30. ¿Vale? Veis ahora que la componente x no sale con el coseno, sino con el seno, porque es así. Y ese px me lo llevo aquí. ¿Vale? Y digo, ¿cuánto vale px? Pues p por el seno de 30. ¿Igual a qué? A la masa por la aceleración. Y ahora piensas, me están pidiendo en el problema la aceleración. ¿Vale? ¿Puedo conocerlo todo? Sí, de esta ecuación realmente lo conozco todo. Porque fijaros, el peso aquí es igual. El peso es igual, lo pongo aquí, el peso es igual a la masa por la gravedad. Me lo tengo que saber de memoria. Y ahora, por el seno de 30 grados. Igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? Ahora le pongo vectores, ¿vale? La aceleración. Como está todo multiplicando, la masa en este caso se me va. Y me queda que la aceleración es igual a g por el seno de 30. La aceleración es igual a 10 por el seno de 30, que es un medio. Entonces sería igual a 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Este es el problema, un problema de planos inclinados que sería pues el más sencillo que hay. ¿De acuerdo? ¿Vale? Imaginar, yo voy a hacer otro problema. Bueno, para el siguiente vídeo.